Y pues nada, cuando este jugador se refirió a Michael Jordan así, que él con la camisa número 45 no era nadie, que no era lo mismo que con el número 23, pues Michael Jordan era una persona que a él no lo podías, como se dice, torear o menospreciar, porque tenlo por seguro que él te iba a callar la boca, pero en el campo, demostrándote que era el mejor. Entonces, debido a eso, Michael Jordan habló con el comité de los Chicago Bulls y lo que le dijo fue que necesitaba su número 23 de regreso. Obvio, esto era casi, pero no imposible, porque ya se había retirado. Entonces la NBA lo tomaba de esa forma y pues cuando el comité decidió volver la camisa número 23 y todo eso, ahí que también la NBA le puso una multa a los Chicago Bulls de $30,000 porque era una camisa que ya estaba retirada. Pero más sin embargo, los Chicago Bulls y Nike, por ser Michael Jordan, la pagaron. ¿Por qué? Porque era Michael Jordan. Y Michael Jordan lo que producía por publicidad y por esta marca y por todo lo que le daba a los Chicago Bulls, $30,000 no eran mucho. O sea, para esa gente. Más sin embargo, en ese tiempo $30,000, estamos hablando del 95, 96 años, ¿no? Era mucho dinero, si todavía es dinero, ¿vale? Y la otra también es que aparte de los $30,000 de multa por el cambio de número de camiseta, sin autorización, le colocaban una multa siempre de $5,000. ¿Por qué la multa de $5,000? Porque ya se lo he dicho, en la NBA, NBA, anteriormente se permitía apenas el 72% de solo color blanco y solo el 28% de otro color. Eso quiere decir que el tenis todo blanco y de pronto que esto viniera negro nomás y este pedacito aquí, algo así. Pero no todo esto, porque aquí si ven prácticamente estamos hablando de un 60% blanco y un 40% negro, que viene siendo ya un color diferente. Entonces cada vez que Michael Jordan usaba uno de sus sneakers de colores, que traían demasiados colores, era multado por $5,000 en ese tiempo por la federación de la NBA. Pero ¿qué pasaba? Nike los pagaba porque, o sea, a una zapatilla esta que vendía, la vendía por millones y millones y millones de dólares hacían, ya, por cada silueta que sacaba. Entonces $5,000 pagarlo por cada partido, pues, no era nada. Si se gastaba en multas $60,000 por cada temporada o un poquito más, $100,000, o sea, con cierta cantidad de zapatillas recuperaba eso. Entonces, eso era el tema con Michael Jordan, que por eso Michael Jordan es considerado el mejor de la historia, que revolucionó el mundo de las zapatillas, porque revolucionó los colores en la NBA. Él fue que implantó este sistema, porque después de tanta multa, tanta cosa, el NBA lo que hizo fue decir, no, sí, ¿para qué tanta cosa? Todos quieren usar sus tenis de colores, entonces vamos a quitar esa regla. Y la quitaron y ahora por eso tú puedes usar tenis todos amarillos, todo rojo o varios múltiples colores. Y ya la NBA lo acepta porque fue Michael Jordan con Nike y los Chicago Bulls que legalizaron ese tema. Y el próximo partido, Michael Jordan, que jugó contra ellos, porque eso era los playoffs y todo eso, salió con la camiseta número 23, ¿ya? Y ustedes ya saben, el resto de historia, se los comió, ¿ya? Bueno, el caso es que este tenis es el único que en ese tiempo Michael Jordan tenía con el número 45, porque cuando lo lanzaron 2000, 2001, todos venían con el número 23, como es costumbre, lo trae la mayoría, si no el 90% de los Air Jordan Retro 11. Ustedes pueden ver, número 23. Número 23. Todos vienen con el número 23. Cuando lanzaron este 2001 también traía el número 23. Por ahí se los veía en una imagen. Solo el de Michael Jordan traía el número 45 porque era como que una referencia a que si él regresaba jugaba con el número 45. Ya después en el 2011 también volvieron y los relanzaron. 13 años después volvieron y los relanzaron.
este par. Volvieron a salir con el número 23 aquí. Y fue en el 2018 cuando lanzaron con este número 45 aquí. O sea, hay varios relanzamientos y todo eso. Algunos venían con la suela un poquito más amarillosa. El tema es que medio por encima le he contado eso y tiene muchas más historias. Por este tenis hubieron homicidios. Y no de esos homicidios que tú vas por la calle y te quieren robar las zapatillas o los sneakers. Y ya no, hubieron casos aislados que en la fecha de lanzamiento del 2001 tú ibas con tu paquete en la mano y te seguían y te mataban por quitarte este par. O sea, fue tan codiciado, tiene tanta historia que el par tiene mucho revuelo. Las personas iban a hacer fila, igual como ahora, pero en ese tiempo no era tan común. Por 3 días, 3 noches durmiendo allá afuera de las tiendas solo por conseguir este par, debido a eso de lo del asesinato, porque Nike anteriormente abría la tienda y no importa si eran las 12 de la madrugada y estaban sus tiendas abiertas con tal de vender, por decirlo así, y atender a los clientes. Debido a esos asesinatos por este par y todo eso y la controversia que hubo, desde esa fecha Nike rompió ese sistema y desde ahí Nike no abre sus tiendas hasta tarde, solamente hasta cierta fecha y siempre con una seguridad, con un orden más cauteloso, porque se dio cuenta que sus zapatillas Jordan las había vuelto tan exclusivas que la gente era capaz de hasta matar por ella. Y ya ese es uno de los motivos algunos de los motivos de que este par es súper muy importante. Jordan, siempre que ha jugado en la NBA, desde que jugó Jordan, siempre en cada partido cambiaba de color de zapato. O sea, no importa si jugaba con los Retro 10, un ejemplo, si te jugaba con los Retro 5 o te jugaba con los Retro 6, pero en un partido te jugaba con estos y en otro partido te los cambiaba de color. Pero con estos Retro 11 fue la única vez que Jordan jugó prácticamente toda una temporada, que fue la de 1995 hasta la temporada 1996. Jordan solo jugó con este par. ¿Por qué? Porque le gustaron demasiado. ¿Sí me entiende? Porque Jordan, las personas y todo, este par es el único par de la línea Retro 11 que es versátil. ¿Versátil en qué sentido? ¿Qué quiere decir? Versátil quiere decir que es el único par que si tú quieres ir a un matrimonio o boda, tú te puedes poner un smoking o un blazer, un pantalón de drill o de tela y te pones estos Air Jordan, este color o cualquier otro color, pero más en especial este color blanco y negro. Y vas a quedar elegante, por decirlo así. Así un estilo como se utiliza mucho el Air Force One, que son versátil también. Bueno, este tenis se convirtió en ese sentido, y si ustedes ven fotos de Michael Jordan con los 11, Michael Jordan con los 11, Michael Jordan con los 11. Es el único par que Jordan utiliza a menudo hasta el sol de hoy, porque es el único par de todos los que existen de la línea Retro que a Michael Jordan le gustó y que todo el mundo persigue por su versatilidad. ¿Me entienden? Esto es un par que tú te lo puedes poner con short, va a quedar perfecto. Te lo pones con un vaquero, o sea, un jean con rotos o destroyer, como se le diga, y todo eso, o engarullado, y te va a quedar perfecto. Te lo pones con un traje de gala y va a quedar perfecto. O sea, ustedes han visto un entrenador de fútbol que utiliza siempre traje, es de Inglaterra, es del Tottenham, creo. Las tiene todas, y él sale también hay veces con las Concord y viste decentemente, por decirlo así, porque la vestimenta no quiere decir indecente o decente. Viste un estilo muy serio, y con los Concord, presentadores de noticiarios y todo eso también.